Le damos gracias, Señor. Si es su primera vez aquí en Maranata, bienvenido a la casa de Dios. Dale un aplauso a cada persona que está visitando en este día. Nosotros como una iglesia, hemos estado entrando en acercarnos más al Señor porque queremos más de Dios. Y muchas veces hemos estado preguntando muchas preguntas de por qué y por qué está pasando esto. Pero nosotros hemos estado hablando de cómo acercarnos más al Espíritu Santo y cómo podemos cambiar ciertas áreas en nuestra vida para tener una cercanía más íntima con el Señor. Por favor, extiendan sus manos, oren por mí. Que Dios me use en este servicio. Que Dios me unja, que me dé las palabras que yo necesito para comunicar en este lugar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Empiecen a orar. Yo quiero sentir sus oraciones. Espíritu Santo, te necesitamos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que tú, oh Dios, haga lo que tiene que hacer en este lugar. Te damos gracias por la sangre de Cristo. Te damos gracias porque tú, oh Dios, está en este lugar. Venimos en contra de cualquier estorbo. Venimos en contra de cualquier cosa que el enemigo trata de hacer para impedir el mover del Espíritu Santo. Lo atamos en este momento, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos libres y abiertos en lo que tú, oh Dios, quieras hacer. Y en el nombre de Jesús, Señor, amén. Dale un aplauso a Cristo. Cuando vemos una imagen de Jesús en la cruz, vemos su dolor, su sufrimiento, los últimos momentos antes de cumplir su misión. Y para muchos de nosotros solamente hemos visto a Jesús de esa forma, en la cruz muerta. Pero hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay autoridad por la sangre de Cristo. Hay autoridad por lo que Dios hace y lo que Dios tiene para nosotros. Estamos viendo la imagen grande, porque eso es la realidad. Tenemos que ver la realidad de qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Hemos estado hablando del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos acerca a Jesús. Pero no lo podemos olvidar de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque es bien fácil preocuparnos tanto y hacer tantas cosas que lo olvidamos de el sacrificio que Él hizo en la cruz. Nosotros vemos aquí en Hebreos capítulo 9, el 12 hasta el 14. Hebreos capítulo 9, el 12 hasta el 14. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Digan amén. Amén. Vemos ahí el plan de Dios. La sangre de Cristo fue usada para limpiarnos a nosotros completamente. No podemos mirar livianamente lo que Él entregó por ti y por mí. Él entregó su sangre. Él entregó sus últimos respiros. Él entregó todo lo que Él tenía en la cruz. Y no lo podemos ver como cualquier cosa. Lo que Jesús hizo fue algo diferente. Por eso hay una gran diferencia de los musulmanes, los testigos de Jehová, de todo eso. Hay una gran diferencia, porque la gran diferencia aquí es: Jesús murió y resucitó por ti y por mí. Yo puedo ser salvo, yo puedo ser restaurado, yo puedo ser perdonado por lo que Él hizo en la cruz. Yo no tengo que hacer un sacrificio con un animal para recibir salvación, para recibir perdón. Yo no necesito eso. Yo no lo necesito. Lo que yo necesito es abrir mi boca y decir: Señor, yo te necesito. Jesús, perdóname por mis pecados. Por tu sangre yo puedo ser sanado. ¿Tú sabes que tú puedes ser sanado por la sangre de Cristo? Y es algo que la iglesia, es como la iglesia se ha alejado de la sangre de Cristo, porque quizás no suena muy popular, posiblemente no suena como algo lindo, pero la realidad es, cuando Jesús murió en la cruz no fue algo lindo.
Cuando Él murió en la cruz fue algo grotesco. Grotesco, I was close. Era algo muy grotesco que Él tuvo que sufrir en la cruz. No fue algo lindo, no fue algo como ustedes llegaron a este lugar tan lindo hoy, llegaron, comieron mucho pavo esta semana, la dieta empieza el lunes, pero la realidad en todo eso, no tuvimos problemas como lo que Jesús tuvo. Él pasó por un infierno para nosotros. Un sacrificio vital. Él intercambió la sangre de una nación por su sangre. Él se puso en el medio de ti y el infierno. Nosotros somos los que hacemos la decisión si queremos más del Señor. No podemos ir más profundo en avivamiento, en el Espíritu Santo, en conociendo a Jesús en una forma mayor, si no entendemos el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo tiene el poder para sacar un demonio de un endemoniado. Y si tú no crees en demonios, lo he dicho antes, eso es porque tú no tienes niños. Porque los niños, unas veces los demonios se le meten. Tú no has ido a comprar en las tiendas y de repente tú ves a un niño gritando. ¡Ah! Y es un demonio. Eso no es normal. Yo sé las veces que los niños han estado gritando en su habitación y han estado gritando, y cuando entramos se puede sentir la presencia del diablo en su habitación. Y en ese momento yo clamo la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu que está atormentando mis niños se tiene que ir en este momento. Y algo que tú sientes como la atmósfera cambia y de repente la cara de los niños cambia completamente. Porque lo que estamos viendo aquí es la sangre de Cristo. No es solamente algo para decir gracias Jesús. Es algo para clamar y decir, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Es un sacrificio vital. Vemos el significado de la sangre del cordero. Cuando leemos el Viejo Testamento, podemos entender muy claramente por qué eran que tenían que hacer un sacrificio. Pero la realidad pero vemos el significado de la sangre de Jesús. Porque unas veces solamente lo ven, Él murió y todo. No, es más que eso. Por eso la comunión es tan importante. La Santa Comunión es algo para recordarnos de qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, que Él derramó su sangre, que Él recibió látigos por ti y por mí. Él recibió una corona de espinas por ti y por mí. Lo puñalaron en el lado por ti y por mí, por amor. Yo amo a mucha gente, pero no estoy seguro que quiero morir por ellos. Yo tampoco. Se me hace fácil si tengo que morir por mi esposa, por mis niños. Pero para otros, posiblemente lo voy a pensar un poquito más. 1000 veces. Y eso es si te conozco. ¿Qué si yo no te conozco y me pide de tu vida por mí? Yo ni sé tu nombre. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús, sin tener café contigo, sin tener una conversación, sin decirte te amo, sin tú nacer en el mundo, Él derramó su sangre por ti y por mí. Eso no es algo que deberíamos agarrar livianamente. Es algo muy serio. Yo sé que cuando estaba hablando con el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, habían unos que estaban como, ayúdame, pastor. Pero Él está ahí para acercarte a las promesas que tenemos en Jesús. Las promesas que tenemos por Jesús. Vemos aquí en Éxodo capítulo 24, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Según todas estas palabras, Moisés creía fuertemente en el poder de la sangre. Y esa no, ni era la sangre de Jesús. Era la sangre de un animal. Lo mejor que ellos tenían. Él creía en el principio. Cuando tú empiezas a ver en la Biblia, en
en el Antiguo Testamento tú puedes ver, que habían sacrificios. Cuando había una guerra, iba a ver un sacrificio. Muchas veces creaban un altar específicamente para la guerra que iban a tener. Cuando terminaban la guerra y ganaban, ellos hacían otro altar y ellos hacían otro sacrificio para darle gracias al Señor. Antes de la victoria le daban gracias al Señor y después de la victoria le daban gracias al Señor. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento que en casi todo el Antiguo Testamento tuve altares que se estaban construyendo para darle la honra a Dios. Hasta reyes que empezaron a creer en Dios, ellos empezaron a hacer altares o empezaron a restaurar altares que fueron destruidos. ¿Qué estamos viendo? El altar de Dios es algo bien importante para cada persona. Cada persona que viene a la iglesia cada semana, esto es el tabernáculo de Dios. Aquí es donde yo recibo más y más del Señor. Pero me da pena si esto es el único intercambio que tú tienes con Cristo Jesús en la semana. Porque si esto es el único intercambio que tú tienes con Jesús en toda la semana, tú estás limitando el poder de Dios en tu vida. Tú estás limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo sé que con el hermano Jorge y Tatiana que han estado peleando para la salud de su hija, y hemos visto tantos milagros. Esa niña es un milagro. Yo siempre la llamo milagro, porque todo lo que los doctores dijeron que ella no iba a hacer, casi la mayoría de esas cosas ya la está haciendo. Y es un milagro. Pero la forma que alguien está en victoria y la forma que alguien está en un conflicto, ellos oran diferente. Ellos no pueden dejar un día o 2 días pasar sin orar, porque la vida de milagro está conectada a sus oraciones y su fe. Pero vamos a ser bien honestos, muchas veces lo cogemos muy liviano. Que el pastor ore, que el pastor ayune por mí, que el pastor me diga qué hacer. Y si yo soy un creyente, yo tengo que empezar a crear esa autoridad en mi vida. Que Jesús siga creciendo en mi vida. Vemos aquí Moisés, él creyó fuertemente en la sangre de Cristo. Moisés creía fuertemente en el poder de la sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Digan eso conmigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Dígalo otra vez. Hay poder en la sangre de Cristo. Siempre encontrarás un altar con el pueblo de Dios. No importa el problema. Ellos tenían una conexión a través de un sacrificio para Dios. ¿Por qué era tan importante que Jesús tuvo que morir en la cruz? Uno de mis niños le estaba preguntando eso a papi el otro día. ¿Por qué fue? ¿Por qué él tuvo que morir? ¿Por qué él tuvo que morir? Porque él tuvo que hacer lo que nosotros merecíamos. Por nuestra culpa, por nuestros errores, por nuestro pecado. Era para nosotros morir. Pero por Cristo Jesús, él puso su vida antes de ti. Para salvarte, para restaurarte. Cuando nosotros empezamos a evaluar y empezamos a estudiar más la sangre de Cristo, a través de la sangre de Jesús, él nos redime. Es buen punto aquí. Yo tengo 1, 2, 3. Tengo como 7 aquí. Bueno escribirlos. Por la sangre de Cristo, yo fui redimido. Yo fui redimido. El musulmán no va a ser redimido. El testigo de Jehová no va a ser redimido. El que cree en Cristo Jesús como su Salvador, y que Jesús es, no un profeta, pero que Jesús es el Hijo de Dios, esos son los que van a conocer a Dios. No hay, vamos a ver otras religiones, vamos a ver el budismo, vamos a ver lo que pasa acá. No. Lo que Jesús hizo, ninguna otra religión lo ha podido hacer. Porque ninguno de los Mohammed no resucitó. A Gandhi no resucitó. Cuando se murieron se quedaron tiesos y muertos. No resucitaron, no cambiaron vidas. No. Por la sangre de Jesús yo fui redimido. Por la sangre de Jesús me reconcilió con Dios. Por la sangre de Cristo yo he sido reconciliado. El mundo posiblemente no me va a perdonar, pero Jesús me perdona. Y unas veces tú tienes que aguantarte de lo que Jesús cree antes que lo que la gente cree. El mundo te puede ver de cierta forma, pero Cristo Jesús te ve de otra. Otra cosa que la sangre de Jesús hace,
paga nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda. Yo merecía infierno por mis pecados, pero por la vida de Cristo Jesús yo he podido recibir perdón, restauración, ser libre de la culpa. ¿Cuántos de nosotros caminamos con una vida de culpa? Cuando oramos llega la culpa. Cuando hablamos con otros llega la culpa. Hay unos que se sienten hasta unworthy. Indignos, se sienten indignos. Hasta está en la presencia de Dios. Pero ¿cómo puede ser que Dios me ama? Dios te amó antes que tú lo amaras. Antes que tú confesaras a Cristo Jesús como tu Salvador, Él te amó. Él te amó. Él vio todo lo que tú hiciste. Él ha visto todo lo que está haciendo. Y con todo eso Él todavía te ama. Pero hay algo que hace la diferencia. Cuando tú confiesas el nombre de Cristo Jesús y tú dices: Señor, perdóname de mis pecados y yo no voy a seguir viviendo esa vida. No es difícil ser creyente, pero es difícil cuando tú tratas de estar en la iglesia y en el mundo. Porque la palabra dice claramente que va a ser vomitado porque no puede estar en el centro. Está aquí o allá. Yo he hecho una decisión. Yo sé que no soy perfecto y esta iglesia no es perfecta, pero tenemos un anhelo para acercarnos más a la presencia de Dios. Tenemos un anhelo para ver a Jesús en una forma mayor. Pero yo tengo que hacer mi parte. La sangre de Cristo pagó nuestra deuda. Lava nuestros pecados. La sangre de Cristo lava nuestros pecados. Él nos lavó por eso. Por la sangre de Cristo hemos sido perdonados. Nos libera, nos justifica, limpia nuestra conciencia de culpa. Eso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos libera. La sangre de Cristo nos protege. Es el punto clave que yo quiero que ustedes salgan de este lugar en este día. Cómo la sangre de Cristo te puede proteger. Hay tanta confusión y tantas cosas pasando en el mundo en este momento. Y por eso yo he tenido que regresar a la iglesia a ese punto de hasta hablar de cosas que no quieren hablar en iglesias. Porque no es popular. Pero los problemas que tenemos no son populares también. Pero seguimos con los problemas. Lo que vemos aquí, la sangre de Cristo nos protege. Mira en Éxodo capítulo 12, verso 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Eso no era la sangre de Jesús. Eso fue la sangre de un animal. ¿Tú me vas a decir que la sangre de un animal es más poderoso que la sangre del Hijo de Dios? No es. No es. No hay forma que se pueda comparar lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento con lo que nosotros podemos hacer en el Nuevo Testamento. Pero algo tan clave cuando tú sigues leyendo ahí en Éxodo es que no fue solo la sangre del cordero, sino su obediencia al mandamiento de Dios. Siempre va a haber un punto de obediencia y de Dios probar tu corazón. Porque no solamente era que ellos tenían que rociar la puerta con la sangre del animal que ellos mataron, pero Dios le dio clara dirección qué tenían que hacer, cómo tenían que preparar la carne, cómo se tenían que comer la carne, cómo se tienen que parar, cómo se tenían que si sobraba carne, qué tenían que hacer con la carne. Ellos tenían que ser obedientes a lo que Dios pidió de ellos, porque si no, la protección de Dios no iba a venir sobre su casa. Hay veces que recibimos parte de la bendición de Dios, pero no recibimos todo porque no estamos siendo obedientes. Hay muchas sanidades que no recibimos por falta de obediencia a Dios. Hay milagros financieros que no recibimos por falta de obediencia a lo que la palabra de Dios dice de nuestra dádiva. Nuestra dádiva siempre desata bendición sobre nuestra vida. Por eso, papi, siempre cuando yo me crié, la gente muchas veces le decían a papi: no, estoy teniendo un problema financiero. Y papi, la primera pregunta que le preguntaba a la gente era: ¿está diezmando? Y yo puedo decir como el 99% de las veces decían no. Y yo entiendo que la gente va por dificultades, pero no podemos cortar nuestra fuente. No podemos cerrar la fuente
que sigue trayendo bendición sobre nuestra vida. So, vemos, ellos se rindieron ante Dios y por eso pudieron salvar a sus familias del ángel de muerte que vino a llevarse los primeros, how do you say, the firstborns, los primogénitos. Algo venía y solo un sacrificio a Dios los iba a salvar. Solamente un sacrificio. Ellos no tenían a Jesús en ese momento. Ellos tenían a Dios y ellos creían a Dios cuando era conveniente, porque cuando sigue la vida de Moisés, tuve todos los problemas que ellos tuvieron por falta de obediencia. No pudieron entrar en la tierra prometida por falta de obediencia. La sangre siempre viene con rendimiento. Hay algo que siempre tiene que rendir. Nuestra nación es protegida por la sangre de los militares. Nuestras calles están protegidas por policías que ponen su vida para salvar a una persona. Es por sangre. Lo que tenemos como una nación es por sangre, por guerras que se pelearon. Colombia, tenemos a Colombia por guerras que se pelearon, porque antes era la gran colonia, la gran Colombia, ¿verdad? Y por guerra, Simón Bolívar, ¿verdad? Ok, tengo mi historia bien. Good. Por Simón Bolívar, ellos dividieron y después era Colombia y después Venezuela. Que si un hombre no hubiera hecho lo que él hizo, si Simón Bolívar no hubiera hecho lo que él hizo, todavía posiblemente fuera la gran Colombia. La visión de un hombre puede cambiar todo. La fe de un hombre puede cambiar todo. La sangre de un hombre cambió todo. Amén. Denle un aplauso. Amén. Nosotros podemos ver cómo una persona puede impactar el mundo completo. Y Jesús, no importa todo lo que han dicho negativo de Jesús, no importa todo lo que han hecho para sacar a Jesús de las escuelas, de todo el sitio, pero el libro más comprado en el mundo es la Biblia. Sigue siendo la Biblia. Las aplicaciones que se bajan más en el iPhone, la Biblia. Porque la gente tiene un interés para encontrar algo en estos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo ha hecho que la gente tiene que correr a la iglesia o correr a la Biblia o empezar a ponerse de rodillas y pedir: Señor, ayúdame en este tiempo muy difícil. Pero nosotros no lo tenemos difícil, familia. No lo tenemos difícil. No lo podemos olvidar de las otras naciones que lo tienen más difícil. Siempre le tenemos que dar gracias al Señor por la provisión que tenemos. Posiblemente no tenemos todo lo que queremos, pero le tenemos que dar gracias al Señor por lo que sí tenemos. Porque hay tanto para darle gracias al Señor. Hasta le puedo dar gracias al Señor que tú puedes entrar en una iglesia y mañana en el trabajo le puedes decir a alguien que tú estabas en la iglesia y no te ponen en la cárcel. Tú puedes ir a la Walmart, Cermac, Aldi, Jewel, Food for Less, Restaurant Depot, Sam's, y tú puedes comprar lo que te da la gana. Y eso no es normal en todo el mundo. En Puerto Rico ni tienen un Walmart abierto en este momento, por todo lo que está pasando allá en Puerto Rico. Dicen que en febrero van a abrir el Walmart. Nosotros hemos sido bendecidos, pero no podemos olvidarnos y darle gracias al Señor por lo que Él hizo por la sangre de Cristo. Ellos se rindieron ante Dios. Algo venía y solo un sacrificio a Dios los iba a salvar. La sangre siempre viene con rendimiento. Yo le pregunto en ese día, ¿quién de aquí ha estudiado o sabe de brujería? Muchos, ¿verdad? Ustedes saben más de brujería que la iglesia en la mañana. Estaban bien calladitos en la iglesia en la mañana. Pero la brujería es algo que es real. Pero los brujos reciben más poder por sangre.
ellos hacen sacrificios con sangre. Un brujo que estaba metido en la brujería por muchos años, y él dice que él se comunicaba directamente con Lucifer. Él dijo que muchos de los niños que se desaparecían durante el año eran los niños que hacían los sacrificios en Halloween. Y ellos ponían estas niñas a tener bebés para hacer sacrificios, porque la sangre del bebé le daba más fuerza a los brujos. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Y nosotros pensamos que todo está bien. Todo no está bien, familia. El diablo no ha parado para agarrar impulso. El diablo sigue tratando de matar, robar y destruir y mentir. Eso es lo que el diablo hace. Pero de la misma forma que el diablo trata de usar la sangre de un niño, por eso el aborto es algo tan especial para el diablo. Hasta la palabra dice que no debían de llevar los bebés al dios de Moloch. Era un dios que él tenía las manos afuera, y ellos encendían el fuego adentro y ponían los bebés en los brazos del toro y quemaban los bebés de esa forma. Pero algo tan curioso, ¿qué ellos hacen cuando hacen un aborto en esos días? Ellos queman el cuerpo después. Se pusieron bien tensos. Pero eso es lo que está pasando en nuestra nación. Esto es lo que está pasando. El diablo entiende el poder de la sangre, y la iglesia tiene que entender el poder de la sangre de Cristo. Tenemos que entenderlo. Los demonios hasta creen en el nombre de Jesús. Ellos saben la autoridad, porque cuando el endemoniado se confrontó con Cristo Jesús, él empezó a pedir: por favor, no me mande al infierno. Él respetó la autoridad que Jesús cargaba en él. Ustedes tienen autoridad. Ustedes tienen más autoridad que cualquier brujo en este mundo, porque Jesús es más grande. La sangre de Cristo es más fuerte que cualquier principado, que cualquier problema, que cualquier circunstancia que está alrededor de nosotros. El diablo es el diablo, pero la sangre de Cristo es la sangre de Cristo, y nada se puede cambiar en eso. El diablo le tiene temor a la sangre de Cristo, pero nosotros tenemos que aprender cómo llamar en eso. Ningún brujo tiene más autoridad. No lo tiene. Este brujo que le estoy hablando, él se convirtió cuando él fue a un evento de Teen Challenge en Nueva York. Y él estaba haciendo la brujería para que se enfermaran y pararan de hacer lo que estaban haciendo, porque mucha gente se estaban salvando. Y él dice que él empezó a ver una llama de fuego alrededor de esos niños que estaban haciendo la obra. Y él dijo: yo no entiendo cómo puede ser que muchas iglesias entramos y hacemos la brujería y el pastor se muere, el matrimonio se divide y todo eso, pero con esta gente hay una llama de fuego alrededor de esos jóvenes. Cuando hay una iglesia que ora, Dios pone una llama de fuego sobre esa iglesia, sobre el pueblo, pero la oración lo desata. Y él dijo, yo nunca supe que había poder así, porque a ese momento él pensaba que el más poderoso era el diablo. Pero cuando él vio eso, él trató todo, y eran como 3 o 4 de ellos, y trataron todo, pero no lo podían hacer. Otra mujer que estaba sentada en un servicio de Benny Hinn, en el servicio ella estaba ahí, ellos estaban ahí para hacer brujería y estaban sentados ahí, y ella empezó a hacer lo que tenían que hacer, y ellos decían que había como una burbuja alrededor de Benny Hinn, y todo lo que ellos estaban mandando no le entraba en la burbuja. Y en ese momento esa niña dijo, Dios sí es real. Y en ese momento Benny Hinn miró a la audiencia y él dijo: hay 3 brujos en este lugar. Hay 2 de ustedes que no hay esperanza para ti, pero hay una que hay esperanza para ti. Dios te quiere salvar. La muchacha se salva, cambia su vida, y Dios la ha estado usando de una forma mayor. Es algo real. Y no podemos pasar la vida pensando que no es real.
Primera Reyes, capítulo 18, 28. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Estos eran los brujos que venían en contra de Elijah. Venían en contra porque ellos creyeron que su Dios, Lucifer, iba a mandar fuego del cielo. Y ellos se cortaron. Tanto que Elías vino a un punto que le empezó a tirar chiste. Posiblemente tu Dios está dormido. Le empezó a decir, pero ¿dónde está tu Dios? Tú solamente puedes hacer eso cuando tú tienes autoridad. Cuando tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú puedes venir en contra de ese principado. Tú puedes venir en contra de las maldiciones en tu familia. Las maldiciones que todo el mundo termina en divorcio. Las maldiciones que cada hija sale embarazada antes del matrimonio. Tú puedes venir en contra de esas maldiciones. Que se mueren antes de los 30 años. Tú puedes venir en contra de esos principados. Nosotros lo hemos podido ver en la historia. Los Kennedys. Hemos podido ver cómo la tragedia ha atacado a todos los hombres de los Kennedys. El enemigo siempre busca usar lo que Dios nos dio como si fuera de Él. Eso es lo que el diablo hace. La adoración, él ha tratado de dañar la adoración. El diablo ha usado, él siempre está usando. Él ha manipulado el sexo, él ha manipulado la música, él ha manipulado el amor, él ha manipulado casi todo lo que Dios creó para nosotros. Él lo ha manipulado y lo ha tratado de pintar como si Él lo creó. El diablo no creó la adoración, Dios lo creó. El diablo no creó nada. El diablo solamente está pirateando todo lo que Dios hizo, pirateando todo lo que Dios estableció para su pueblo y lo que creen en Cristo Jesús. Eso es, el diablo no es creativo. Y si tú empiezas a mirar en tu familia, el diablo normalmente ataca de la misma forma. De la misma forma. No ataca, muchas veces no ataca de una forma diferente, ataca por la misma forma. Por eso con nuestra familia nosotros estamos preparando a nuestros niños. Desde ahora, te damos gracias, Señor, por ta. Porque ellos tienen que entender que el diablo odia a los creyentes. Porque lo que tienes adentro de ti, tienes a Jesús. Y si nosotros llegamos al punto que empezamos a entender la autoridad y la fuerza que tenemos por la sangre de Cristo, todo va a cambiar. Pero estos hombres gritaban, se cortaban, que su sangre estaba chorreando sobre ellos, pero su Dios no pudo responder. Eso me dice a mí que cuando Dios está en el asunto, el diablo no puede hacer nada. Cuando Dios está en el asunto, Dios puede paralizar todo plan del enemigo. Lo puede paralizar. Vemos en Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Aquí lo vemos claramente. Podemos entrar al trono por el sacrificio de Jesús. No por tus labores, pero tu confesión y un acto de perdón. Señor, perdóname de mis pecados. La sangre de Cristo es algo que todos necesitamos, porque somos salvos por la sangre de Cristo. Muchos pagaron un gran precio con sangre. A través de Jesús, eso ya fue pagado. Él ya pagó. Él ya pagó por tu vida. Él pagó para que tú puedas tener victoria y poner tu confianza en el Señor. Podemos clamar la sangre de Jesús para protección. Sí lo podemos hacer. Yo me recuerdo que en los 80s, papi estaba predicando de la sangre de Cristo. Y él estaba predicando cómo teníamos que clamar la sangre de Cristo. Habían gente que se molestaron que no se podía clamar la sangre de Cristo. Pero cuando yo leo la Biblia, yo veo como ellos usaron la sangre de animales para protección. ¿Qué de lo que tenemos hoy? La sangre de Cristo. Por eso la comunión es tan importante. Cuando hacemos la comunión, lo recuerda de lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. El enemigo le teme
a la sangre de Jesús. Él le tiene un gran temor a la sangre de Jesús. Cuando nosotros oramos y llamamos la sangre de Jesús, podemos orar que Dios proteja a mi cuerpo, mi alma y espíritu. Tan fácil. Señor, protege mis sueños. Señor, protege de la forma que estoy pensando. Señor, protege mi espíritu, mi cuerpo. Protégeme de accidente. Protégeme. Señor, gracias por la sangre de Cristo. Una segunda área que tú puedes pedir, que el Señor te proteja tu casa. Señor, yo pido que tú protejas mi casa. No, pero pastor, eso es algo material. No, pero es algo que me pertenece a mí. Yo le puedo pedir al Señor: Señor, protege a mi casa, protege a mi familia, protege a mi mente, protégeme. Otra cosa, yo puedo proteger mi carro. Señor, protege mi carro. Ese es mi carro que me lleva a hacer la voluntad de Dios. Si no, yo llegaría aquí en el Uber. Pero yo le puedo pedir al Señor: Señor, protege mi carro. Eso me pertenece a mí. Señor, protege lo que es mío. Yo puedo pedirle al Señor: Señor, protege mis finanzas. La sangre de Cristo cubre mis finanzas. Yo no voy a estar en quiebra. Yo voy a estar en bendición. Señor, que tú sigas proveyendo en cada área. Te doy gracias por el sacrificio. La cosa es que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es lo que lo da la fuerza para poder recibir lo que necesitamos. Protección de mi cuerpo, mi alma y espíritu, de mi casa, de mi carro, mis finanzas, mi oficina. Señor, yo te doy gracias. No, pero todos son pecadores en mi trabajo. Pero todavía tú eres un creyente ahí. Tú puedes ser la luz de Cristo. Ahí en la tiniebla tú puedes ser la luz de Cristo. Jesús estaba más afuera que en la iglesia. Él estaba caminando más que cualquier otra cosa. Él se sentó con los pecadores. Él habló, él durmió en la casa de pecadores. Pero cuando él salió de esa casa, ellos no eran iguales. Cuando él salió de esa mesa, ellos no eran iguales. Algo cambió en ellos, porque lo que Jesús cargaba era algo poderoso. Y ustedes lo cargan. Pero tenemos que empezar a creer en esa autoridad que tenemos por la sangre de Cristo. Yo puedo llamar por la protección sobre mi cónyuge, mis hijos. Señor, protege a mi familia. Señor, yo vengo en contra de divorcio en mi familia. Yo desde ahora lo estoy atando. Yo quiero seguir ese legado que mi abuelo empezó con mis padres, que ellos siguen. Que ya papi creo que tiene como 45 años de matrimonio. Y eso yo lo encuentro tan lindo, porque en estos días los matrimonios no duran. Pero yo le doy gracias, Señor, por ejemplos así. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Pero se tiene que pelear para eso. Yo puedo pedir que la protección de Dios venga sobre mi cuerpo, mi casa, mi carro, mis finanzas, mi oficina, mi cónyuge y mis hijos. Y tú puedes seguir añadiéndola a esa lista. Pero es cuando tú le pidas al Señor la protección de Dios. Una vez la gente cree, pues, él no es salvo, solo yo no puedo orar por él. Tú tienes que orar más por las personas que no están salvas. Tú puedes pedir: Señor, extiende su vida. Señor, protégelos. Pon gente en su camino que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Familia, hay poder en la sangre de Cristo. Y entendiendo el poder de la sangre de Cristo, hay una oración que nosotros hasta podemos hacer. Y lo van a poner en la pantalla ahí. Al final del servicio yo lo voy a poner en inglés y en español. Pero yo puedo hacer esta oración en las mañanas. Padre, en el nombre de Jesús, ahora clamo la sangre de Cristo y ahí yo pongo en mi familia. Ahora pongo la sangre de Cristo en contra de enfermedad. Yo vengo en contra de cualquier cosa que el enemigo trate de hacer. Padre, en el nombre de Jesús, tengo fe completa y creo que la sangre de Cristo me protegerá en contra de todas las cosas en las cuales puse su sangre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ahí tú lo puedes orar, tú puedes estar orando: Padre, en el nombre de Jesús, ahora clamo la sangre de Cristo sobre la iglesia Maranata. Ahora pongo la sangre de Cristo en contra de cualquier espíritu de división, de enfermedad, de cualquier cosa. Y tú sigues esa oración. Yo creo que es algo bien importante, que si nosotros entendemos que la sangre de Cristo puede traer restauración y protección, tenemos que aprender cómo orarlo correctamente. Eso es algo que nosotros pedimos. Y pedimos que Dios
derrame su presencia y que Él nos cubra, que Él cubra nuestras casas. Pero pastor, yo todavía no lo entiendo. Si había autoridad en el Antiguo Testamento con sangre de animales, ¿qué de la sangre del Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por todos tus pecados? Hay más poder en esa sangre que cualquier otra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por lo que tú, oh Dios, está haciendo. Señor, no hay nada imposible para ti. Y yo pido en este momento, Señor, que tú, oh Dios, siga tocando a nuestro pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la sangre de Cristo. Y te damos gracias por lo que tú, oh Dios, has estado haciendo en este lugar. Señor, lo hemos acercado más al Espíritu Santo. Y Señor, ahora entendemos más la sangre de Cristo y cómo nosotros podemos llamar la sangre de Cristo para protección sobre nuestra familia, nuestras finanzas, nuestras posesiones, nuestras familias, Señor. Señor, te necesitamos. Yo pido en este momento, posiblemente durante este servicio tú has estado pensando, yo no estoy bien con el Señor. Me aparté o he dejado que el pecado siga destruyendo mi vida. La confesión de fe es lo que cambia todo. Cuando tú confiesas a Cristo Jesús como tu Salvador, Él te perdona. Y todo su sacrificio que él hizo en la cruz, tú puedes empezar a crecer en amor para Jesús. Y tú puedes ser libre de toda condenación que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Si estoy hablando de su vida, por favor repita conmigo: Cristo Jesús, perdóname de mis pecados. Yo pido que tú entres en mi corazón. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y por tu sangre yo soy libre. Yo soy libre para adorarte. Y yo soy libre para seguir amándote. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración por la primera vez, tú eres salvo y empiezas a hacer las decisiones para acercarte más a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Amén. Su familia, nosotros lo pudimos ver claramente, que la sangre de Cristo es para hoy. No fue algo solamente para poner en la Biblia, pero fue algo para todos nosotros. Yo creo que es bien importante nosotros ver que la obediencia siempre desata la bendición de Dios sobre tu vida. La obediencia manda protección sobre tu vida. Y yo creo que es tan importante cuando nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos que ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, que es mi responsabilidad traer el diezmo a Dios, el 10%. Y yo estoy pidiendo que Dios traiga bendición y cubra el 90% en cual yo me quedo. Pero de la misma forma, cuando yo soy un diezmador, yo puedo clamar la sangre de Cristo sobre mis finanzas, porque yo estoy siendo obediente a lo que Dios pide de mí. Y mis ofrendas son un acto de amor a Dios. En mi ofrenda yo básicamente le digo al Señor: Señor, te amo y te estoy regalando esto. Es darle gracias al Señor. Yo le pido en este día, sean fieles a lo que Dios ha puesto en su corazón. Sea fiel a lo que la palabra de Dios dice, que es ser responsable con nuestras finanzas. Porque nuestra responsabilidad y nuestra obediencia va a desatar las bendiciones que hemos estado esperando. Si necesita un sobre, lo sugieres, lo están pasando en este momento. Si necesita un sobre, puede alzar su mano y le van a dar un sobre. O si no, puede usar la información de la pantalla. Y yo creo que todo el mundo repita conmigo: yo estoy creyendo por trabajos y mejores trabajos, aumentos y bonos, beneficios y ventas, comisiones y liquidaciones favorables, herencias y heredades, intereses e ingresos, descuentos y devoluciones, cheques en el correo, regalos y sorpresas, encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumento. Gracias, Señor, por suplir todas mis necesidades financieras
que pueda tener más que suficiente para darle al reino de Dios y para promover el evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Señor, gracias por lo que está haciendo, Señor. Yo pido, Señor, que tú, oh Dios, siga obrando en la vida de cada persona en este lugar. Señor, yo oro por estas ofrendas, Señor. Es nuestra conexión, Señor, a la bendición del cielo. Señor, yo pido, Señor, que tú, oh Dios, sigas rompiendo cualquier maldición de pobreza, de escasez. Lo atamos en este momento. Señor, te doy gracias, Señor, en lo que tú, oh Dios, está haciendo. Te doy gracias, Señor, porque tú, oh Dios, está levantando a este pueblo. Señor, no hay límite a tu gloria. No hay límite a lo que tú, oh Dios, pueda hacer. Señor, seremos fieles a lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 So, familia, ya terminando el servicio, yo pongo esto en mi Instagram. Tú puedes ir a mi Instagram y lo puedes mirar. Yo creo que sería bueno quizás ponerlo en un papelito. Y en la mañana cuando tú ves eso, quizás cuando está desayunando, cualquier cosa, tú puedes empezar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora clamo la sangre de Cristo en mi familia. Ahora pongo la sangre de Cristo en contra de cualquier accidente, cualquier tragedia, cualquier cosa que el enemigo pueda hacer. Padre, en el nombre de Jesús, tengo fe completa y creo que la sangre de Cristo me protegerá en contra de todas las cosas en las cuales puse su sangre. Vamos a estar de pie. Le damos gracias, Señor, por lo que Él está haciendo. Él nos está acercando más y más y más y más a Él. Oren por su pastor, yo oro por ustedes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo pido por tu protección sobre este pueblo. Yo vengo en contra de cualquier plan del enemigo para traer destrucción sobre este gran pueblo. Señor, te doy gracias, Señor, porque la sangre de Cristo nos salvó y la sangre de Cristo nos protege. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que tú, oh Dios, siga levantando a nuestra iglesia, Señor, para conocerte más. Jesús, te queremos conocer más. Jesús, queremos más y más de ti en nuestros servicios y en nuestra iglesia. Y Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Señor, yo vengo en contra de accidentes y vengo en contra de cualquier plan del enemigo para destruir el pueblo de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, familia. Nos vemos el martes. Sean bendecidos.